Enara de Carta Abierta. Carlos, bienvenido, buen día. Bueno, buen día muchachos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto estar con ustedes nuevamente, con la audiencia que nos comunicamos diariamente en el espacio de Carta y semanalmente en el caso personal. Y bueno, semana a semana se suceden una infinidad de temas, novedades que es interesante comentar. Entre algunos de las cuestiones que he ido descartando, pero que me da mucha pena no mencionar ni siquiera, temas de política internacional, prestarle atención al caso de Siria. Estados Unidos está desenfadado en una política de reverdecer imperial que es muy complicada. La canciller norteamericana, la secretaria de Estado Hillary Clinton, sale a decir lo mismo que había dicho respecto de Libia, que le reconocen personería a un nuevo consejo de transición. Eso es terrible para el derecho internacional. Es como si apareciera alguien en un país X y otros países, en primer lugar Estados Unidos, le reconociera la personería a eso y a alguien que no está constituido como está. Es gravísimo eso para el derecho internacional. Prestarle mucha atención a cómo evoluciona eso y sobre todo galvanizar la voluntad nacional y popular adentro, y sobre todo defender lo que nos está pasando en América Latina, que es tan digno, tan soberano, tan independiente. Vinculado con eso, la salud del presidente venezolano Chávez, que es un líder con una proyección mundial, un líder muy importante que tiene que ver con no solo una esperanza para América Latina, sino para el mundo, porque es ya un referente de todas las rebeldías y de todo lo que se pueda pensar como una posibilidad de cambiar un mundo que está, como decíamos recién, bastante loco. Bueno, cosas que tienen que ver con los anuncios de la presidenta, de la intervención a la empresa de trenes, que nos remite a una discusión que todavía la verdad que tenemos que aceptar que está pendiente, que es cómo mejoramos nuestro Estado, que venimos en un camino a los saltos, a los tropiezos, por reconstruir un Estado desde la década de los 90 o a partir del desquicio estatal de la década de los 90, pero la verdad es que esa discusión filosófica, conceptual, todavía carece de muchos huecos, y bueno, y hay que abordarla en algún momento. Otro tema es el Frente Nacional de la Soberanía Energética, que se está presentando hoy en Buenos Aires y al que nosotros le asignamos mucha importancia. De hecho, Carta Abierta participa de ese Frente por la Soberanía Energética. Pero el tema que elegí fue saldar una deuda que tenía con Julio Cemoloni y abordar el problema de la justicia. Yo no lo puedo abordar como abogado porque no soy abogado. Si no recuerdo mal, la inquietud de Julio era ¿qué pasa con estos jueces que tenemos, que fallan a favor de Clarín, que fallan a favor de las corporaciones y que son intocables? Y seguramente hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con el funcionamiento propio del sistema judicial, las cuestiones procesales, los sistemas de juris, cuestiones muy propias del sistema. Pero se me ocurrió o encontré una figura para pensar esto y muchas otras cuestiones desde la teoría política. Espero que no se me haga muy largo, pero comentar en el último número, en el último y el primer número de la revista Debates y Combates, que es una revista de teoría política dirigida por Ernesto Laclau, politólogo que ustedes conocen. Hay una entrevista bastante larga de Ernesto Laclau con un filósofo francés, Etienne Balibar, y otros cientistas sociales, y Laclau presenta una figura que me parece muy interesante para pensar varias cosas. La figura es la siguiente: hay dos jugadores de ajedrez. Laclau intenta explicar el antagonismo, es decir, el enfrentamiento de uno con el otro. Dos jugadores de ajedrez. Los dos jugadores desarrollan su juego, pero llega un tercero y patea el tablero. Lo que dice Laclau es: los dos jugadores se vuelven contra ese tercero. Es una figura que
utiliza la CLO para explicar esa idea del antagonismo, pero que también es muy útil para explicar la teoría integral de la CLO, que es una teoría de revalorizar el populismo, que muy denostado en los países de Latinoamérica. La primera analogía es de los jugadores de ajedrez como la estructuración de los sistemas políticos en Europa, ¿no? Donde hay un partido socialdemócrata generalmente y un partido conservador, ¿no? Entonces, los jugadores serían el partido de los obreros, supuestamente socialdemócrata, y el partido de las clases medias y los empresarios, los conservadores. Lo que pasa es que cuando se juega con las reglas de ese juego, cuando el tablero se empieza a inclinar, cuando empiezan a robarle fichas a uno de los jugadores, pues bien, la metáfora sirve para explicar lo que muchas veces pretende explicar la teoría precisamente de la CLO y lo que está pasando en muchos países de América Latina. Y pensaba un caso como este en el sistema judicial. Porque ¿cómo hacer cuando todos los jueces juegan su propio juego, su tablero, y además tienen todas las reglas de su lado? Encontré un ejemplo que fue cuando Néstor Kirchner habló por cadena nacional y le dijo al pueblo argentino: miren, esta Corte Suprema que tenemos nos está distorsionando. Por supuesto, estamos en tiempos donde ese patear el tablero, que yo creo que Néstor Kirchner, como emergente, entre otras cosas, de esa crisis del 2001 y del 2002, fue el primero que se anima a patear el tablero y decir: estos jugadores de ajedrez hacen su propio juego y se olvidan de los que deberían representar. Me parece que es un ejemplo que de alguna manera desde la teoría política permite pensar qué pasa con los jueces. Es decir, me parece que una respuesta parcial, por supuesto, a esa inquietud es pensarlo con esta figura, que me parece que se ha producido en varios casos en Latinoamérica. En este mismo programa, Guillermo Maessen ha relatado cómo en Bolivia han implementado un sistema donde votan a los jueces. Y en otros países de América Latina se han dado momentos instituyentes, que es otra manera de patear el tablero en un sentido democrático y cuidando la paz, ¿no es cierto? Carlos, si me permitís, vos por supuesto muy sintéticamente redondeaste el planteo que te había hecho, que era de alguna manera un planteo retórico, ¿verdad? No se trata de cuestionar fallos eventuales a Clarín, por ejemplo, de parte de la justicia, no. Ni siquiera es un fallo a favor de Clarín, sino a muchos multimedios, sino que impide la aplicación de una ley votada masivamente por el Congreso, una ley previamente en sus proyectos debatida durante largos años. Es decir, con simplemente obrar de oficio, si cabe el término, de un juez de cualquier lugar de la República, que son todos importantes, no importa cuál sea su jurisdicción, puede inhabilitar, puede inaplicar una ley votada por el Congreso. Eso es lo tremendo de la justicia, a veces. No, por supuesto que, lo has planteado en otras ocasiones, tiene que ver con, eso me parece que también tiene que ver con cuestiones propias del mismo sistema judicial, donde haría bien la Corte Suprema Nacional de impedir que ¿cómo es que le dicen los abogados? Se me va a olvidar el nombre en este momento, pero es la jurisdicción de cualquier cosa. Un juez federal puede decidir sobre cualquier cuestión, de cualquier tema, poner un amparo, darle alcance nacional. Bueno, claro, eso es que es claramente inconveniente, injusto. Pero me parece que desde la teoría también es posible pensarlo en este modo. Me parece que esta figura de los jugadores de ajedrez que juegan su propio juego, desvinculado de los que tienen que representar y con la cancha inclinada, me parece que sirve para explicar también la política en Europa, los movimientos que tenemos que cuidar en América Latina, y bueno, y también el caso de los jueces que atienden su propio juego y no lo que necesita la sociedad. Carlos, es un tema para largo. Se me ocurren un montón de cosas. Qué difícil, ¿no? Es avanzar
cuando se enquistan en el Poder Judicial representantes como en Mendoza tenemos casi dos paradigmas nacionales, como Otilio Roque Romano, que ha sido detenido hace poco y liberado poquitas horas después en Chile, prófugo de la justicia argentina, y Luis Francisco Miret, y tantos más representantes de la justicia federal sobre los cuales los organismos denunciaron mucho y en un momento determinado se puso el foco sobre ellos, ¿no? Pero sobre delitos que se venían denunciando desde mucho tiempo. Pero también en la justicia provincial hay muchos ejemplos de lo mismo. O sea, es una corporación a la que en general los gobiernos no le meten mano, lo cual está mal, porque en algún momento determinado esa corporación se vuelve en contra de las... reacciona como cualquier corporación en contra de las modificaciones que se quieran llevar adelante para hacer una mejor democracia, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, se producen disputas que a veces nadie las quiere dar porque son muy largas, muy desgastantes. Entonces se termina negociando y acordando para tratar de mantener un status quo que no complique demasiado las gestiones políticas, pero eso a la larga se termina pagando también. Es un tema el de la justicia. Para mí, en algún momento, si hay algo con lo que coincidía, no se enojen, hace muchos años con el Gordo de la Nata, era eso, en que uno de los problemas de la Argentina para mí era la justicia, ¿sí? La falta de justicia, la falta de un poder judicial independiente que pudiera administrar la justicia, en un momento en el cual los juicios por delitos de lesa humanidad ni siquiera estaban previstos, ¿no? Ahora, por lo menos, por supuesto, en ese sentido hemos avanzado muchísimo. El tonto consuelo es que es un problema mundial, y si no observemos lo que acaba de pasar hace pocas horas en España con Baltasar Garzón. ¿Por qué delito, presunto delito, se lo ha condenado? Una cosa marginal para sacarlo encima, y sobre el hecho fundamental que uno suponía que era que se lo estaba juzgando por haberse metido contra la ley de impunidad para investigar los crímenes del franquismo, no, parece que sobre eso ha sido declarado absuelto. Ese mismo ejemplo sirve para poner de manifiesto cómo la derecha, que se viste de institucionalista muchas veces, no lo es. Lo que pasa es que esconde sus argumentos y no es capaz de dar la discusión sobre la mesa. Es decir, el juicio a Garzón es un claro juicio político y que tiene que ver con juntar poder político para operar sobre una institución. Bueno, el problema de nuestros pueblos es cómo juntar un poder político inverso, de que defienda a los pueblos, ¿no? Y que instale una instancia instituyente. Eso tiene que ver con la reforma constitucional provincial, tiene que ver con de alguna manera, si no le gusta la figura de patear el tablero, remover la situación y que el pueblo decida, porque las instituciones tienden a aislarse de los que representan. Eso es, de alguna manera, si se quiere, si se me permite la licencia, una tendencia natural de las instituciones. Bueno, cuando eso pasa, tiene que haber un momento nuevamente fundante y democrático donde el pueblo decide. Carlos, muchas gracias.